¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Conurbano Tierra de Oportunidades. Personas con historias de vida positivas, de sacrificio y de futuro. Vamos con la primera entrevista. La historia de Walter Pérez viene desde ese gran territorio que es La Matanza. Las calles de Isidro Casanova fueron testigos de los juegos en la vereda y de sus primeras vueltas en bicicleta. Heredero de la pasión de su papá, Walter corrió su primera carrera con toda la seguridad que le daban sus pequeños 5 años. Y desde entonces nunca más se alejó de los circuitos y de las pistas. Walter sabe que sus primeros pasos en ciclismo fueron casi jugando, pero su amor por el deporte era genuino y eso hizo que su historia se tiñera de esfuerzo y de grandes logros. Hoy salimos a la pista a conocer a Walter, medallista olímpico, a sentir su pasión por el ciclismo y a descubrir que la historia no se termina en la meta de llegada. Vamos a una breve pausa. En el próximo bloque, la entrevista completa con Walter Pérez. Ya volvemos con más Conurbano Tierra de Oportunidades. Comenzamos un nuevo bloque de Conurbano Tierra de Oportunidades. Esta es la historia de Walter Pérez. Walter, entiendo que sos matancero. ¿De qué barrio? Bueno, nací en San Justo, viví toda mi infancia en Isidro Casanova y después, bueno, cuando ya me junté, hice mi propia familia, me pasé a Villa Madero, pero siempre en el partido de La Matanza. Siempre por ahí. Bueno, ¿y cuáles son, no sé, tus recuerdos de barrio? Viste que hay lugares que a uno lo identifican en su pertenencia, en su biografía. ¿Cuáles son en tu caso? No, en realidad el recuerdo de barrio en esa época, hablando del año 79, 80, 81, cuando yo empecé a correr en bici, me acuerdo nosotros vivíamos en calle Tierra y a una cuadra de mi casa había 2 cuadras asfaltadas. Y ahí iba a entrenar, empecé a entrenar ahí, mi viejo me enseñó a andar en bicicleta ahí y nada, y recuerdo de andar en bicicleta un rato, jugar a la paleta, jugar a la pelota, después ir a la vereda y jugar a la bolita, cosas esas de la infancia que hacíamos en esa época, y nada, y el recuerdo de algunos vecinos y amigos del barrio. ¿Eso era en Casanova? Eso era en Casanova, sí. Bien, ¿y a vos qué te dio como persona ser de barrio, digamos? No, la verdad no sé, por ahí del compartir más que nada, pero bueno, yo de muy chiquito hice deporte, para mí era un juego hacer un deporte porque, como te decía, entrenaba por ahí 2 o 3 veces por semana, no mucho, y mi viejo corría y me llevaba a las carreras y nada, yo iba a correr. ¿Corría en bici? Corría en bicicleta, sí. Bien. Y sí, una buena porque puede haber corrido a pata, ¿no? Pero no, corría en bici y por eso yo también fui ciclista. Yo cuento como anécdota que mi viejo me enseñó a andar en bici y nada, y al domingo estaba corriendo mi primera carrera y él era un fanático de la bici, sigue siendo un fanático del ciclismo. Yo ya ahora me retiré hace un par de años y él sigue yendo a las carreras de bicicleta. Entonces, digo, si le hubiese gustado, no sé, el taekwondo o el judo o otro deporte, hoy capaz que hubiese hecho otro deporte, pero nada, me enseñó a andar en bici y el domingo ya estaba corriendo mi primera carrera con 5 años. ¿A qué edad eso te iba a decir? ¿A los 5 años arrancaste? A los 5 años, sí. Y como te contaba, para mí era un juego. Yo iba a las competencias, corría y después me quedaba con los mismos chicos que corrían, nos poníamos a jugar a la pelota. ¿Y qué eran, bici de carrera? Sí, ya bici de carrera, chiquitas para la medida. Tengo fotos de gente bajando la bandera. Mi primera carrera entré tercero y la persona que bajaba la bandera parecía que era un edificio al lado mío porque éramos muy chiquitos. Pero nada, la verdad que los mejores recuerdos de mi infancia arriba de la bici más que nada. ¿Y tu papá fue tu inspiración entonces? Sí, no sé si mi inspiración, él lo hacía muy amateur, pero fue el que me dio las ganas para subirme a la bici y el que me llevaba a correr, el que me compraba todos los elementos que necesitaba para competir. Y como te digo, para mí era un juego ir a los fines de semana a correr y sí, ya después, 12, 13 años, dije, bueno, esto es lo que me gusta. Mi viejo que me decía, no, vos andás bien, obviamente no me iba a decir lo contrario, ¿no? Me decía, vos vas a ser bueno en esto. Y un poco me la empecé a creer y bueno, y llegó el momento que dije, bueno, tengo que hacer un clic. Ya no deja de ser un juego, es un deporte, tengo que entrenar más tiempo. Y sí, después 14, 15 es donde vos haces
el cambio máximo que es el alto rendimiento, ¿no? Donde se te gira todo, Claro. tu vida. Porque Qué orgullo ver en perspectiva esta frase que acabas de decir cuando tu papá te mencionaba, vos andás bien y sos medallista olímpico. sí, no se equivocó, eso es lo bueno, pero nada, pasaron muchos años de ese momento que decía, bueno, vos tenés que seguir andando en bici, tenés que correr y forjar una carrera deportiva. Mi vieja me ayudó un montón también, porque era la que me sacaba a entrenar. Mi viejo laburaba en la construcción, hacía techos de teja y nada, y estaba todo el día en la calle. Y entonces, para ir a entrenar, y la que me llevaba a entrenar era mi mamá, me llevaba a las pistas. Hasta a veces, por cuestiones de laburo, mi viejo no me podía llevar a las competencias y mi mamá me agarraba en un bus en ese momento y me llevaba a correr los campeonatos nacionales que había en ese momento. ¿Y es verdad que a veces iban en un ciclomotor con la bicicleta colgada? Sí, mi vieja... Había un momento que íbamos a una pista que estaba cerca de mi casa, una pista de tierra, y ella me acompañaba en el ciclomotor. Tenía un ciclomotor medio que lo usaba para hacer las compras, pero yo era chiquito, era 7, 8 años, entonces a veces... Bueno, nada, siempre mi mamá contaba como anécdota que yo a veces hasta de vago me colgaba de la moto y ella sentía que la moto se frenaba y ahí miraba para atrás y yo me largaba. Pero nada, fue una infancia muy lindo con eso, ¿no? Y el esfuerzo que hicieron ellos para que yo pueda hacer y desarrollar una carrera deportiva siempre lo valoro muchísimo. El camino para Walter Pérez empieza a ser claro y el ciclismo de a poco comenzó a ser una parte cada vez más importante en su vida. Había llegado el momento de abrazar al deporte que tanto quería, con todas sus fuerzas. Bueno, la bici en tu vida, ¿cómo pasás del juego al deporte y del deporte al alto rendimiento? Y en ese momento, yo te puedo hablar de 14, 15 años, ganaba muchas competencias a nivel local. Y mi viejo corría con un equipo que en ese equipo estaba Carlos Flores, que después de los años fue mi suegro, o sea, es mi suegro actual. Y él me decía, él fue el primer campeón nacional de pruebas por puntos en el velódromo. Y entonces él me decía, si vos ganás acá, en la zona, te conocen, pero te van a conocer en la zona. Pero si vos vas a un campeonato nacional y podés lograr salir campeón nacional, te van a conocer en todo el país. Y eso te va a abrir las puertas para estar en la selección. Y la verdad que me lo dijo con esa edad y yo primero no le presté mucha atención y después dije, bueno, cuando yo empecé a decir, a tener noción de lo que era la selección, de querer estar con la camiseta de la selección, de ir a un Panamericano, de empezar a viajar internacionalmente, dije, no, sí, esto es lo que tengo que hacer. Y bueno, nada, es hacer ese clic de cambiar al alto rendimiento, con lo que conlleva, ¿no? Yo entrenaba 2 horas y tenía que pasar a entrenar 5 o 6, empezar a entrenar a veces doble turno porque vas a la ruta, vas a la pista, o bueno, ahora último vas al gimnasio, y hoy se habla mucho del entrenamiento invisible, que es el cuidado de las comidas, que nosotros lo hacíamos natural. Mi vieja no me daba nada que era malo, fritura, nada, siempre me cocinaba pasta para ir a las competencias, entonces nosotros lo hacíamos natural, hoy se conoce como entrenamiento invisible, el descanso, la alimentación. ¿Cómo entrena un ciclista? El alto rendimiento es duro, siempre, y yo creo que no solamente en el ciclismo, sino en todos los deportes, vos das más de lo que tu físico puede, y lo haces en entrenamiento para que después la competencia sea más fácil. Entonces, nada, yo he llegado a entrenar antes de correr el Mundial, 8 horas arriba de la bici, eso conlleva 260 kilómetros. ¿En un día? En un día, sí. Y lo haces durante todos los días. O sea, no es que por ahí no haces todos los días 260, pero entrenás 150, 180, al otro día haces un fondo de 260. Hoy cambió un poco eso. Yo te estoy hablando del año 2000 más o menos, 2000 y pico. Hoy cambió, se hacen entrenamientos más específicos, hay otra tecnología, hay ciencia aplicada al deporte, al ciclismo y a otros deportes también, pero eso hace que haya cambiado un poco, no se hace tantas horas sobre la bici, pero sí las horas de entrenamiento para el alto rendimiento te conlleva 7, 8 horas por día. Walter eligió con el corazón al ciclismo y llenó ese deporte de logros, pero también le sumó la impronta de su espíritu. Su carrera es fuente de inspiración para muchos deportistas que recién comienzan. ¿Cómo resumís los logros deportivos de tu carrera? ¿Cuáles fueron los puntos centrales? Mira, para mí los logros se fueron dando naturalmente
y recién tomé la dimensión de lo que había logrado cuando allá por noviembre del 2015, un día me levanté y dije no corro más. ¿Por qué? Porque estaba en clasificación para Río, que iba a ser mi 6º Juego Olímpico, y no pude clasificar, corría una prueba por equipos, y ahí un día me levanté y hablando con mi mujer le dije, no corro más en bicicleta. No, pero ¿por qué? No, si no voy a Río ya no tengo motivación, porque ya había ganado un montón de cosas. Y ahí miré para atrás y dije, bueno, a ver, ¿cómo me fue mi carrera deportiva? ¿Qué gané? Más allá de la medalla olímpica, de haber salido campeón mundial. Y bueno, ahí empezás a enumerar y decís, la verdad que si lo hubiese pensado, lo hubiese querido soñar cuando era chico, no hubiese por ahí logrado todo. En un sueño no hubiese logrado todo lo que logré. ¿Te puedo pedir que me muestres ese tatuaje? Sí, el tatuaje, nosotros en el ciclismo, cuando vos salís campeón del mundo, de por vida después llevás la manga de las camisetas que vos utilizás o el cuello que te distinguen como campeón del mundo. Vos salís campeón del mundo y sos campeón del mundo para siempre. Después no sos el actual. A veces me han dicho, vos sos ex campeón del mundo. No, yo soy campeón del mundo de tal año. Claro. No soy el actual ahora. Y bueno, entonces yo me hice el tatuaje para llevarlo de por vida. En vez de llevar una camiseta con el distintivo, me hice campeón del mundo. Campeón del mundo, sí. Carreras en pista o en circuito, nacionales o internacionales, toda competencia exige esfuerzo, disciplina y concentración. Cada una de ellas jugaron un papel fundamental en la identidad de Walter como ciclista, pero sin dudas hay una que tiene un halo imborrable, Beijing 2008. Bueno, contame Beijing, ¿cómo es? Uno no se imagina cómo debe ser ganar una medalla para tu país, ¿no? Y en realidad yo tampoco me lo imaginé en ese momento. Beijing 2008, ¿no? Beijing 2008. Nosotros veníamos de un gran año que fue el 2004 y siempre trae a colación eso, ¿no? El 2008 trae a la colación el 2004 porque nosotros fue el año que ganamos el Mundial, éramos número 1 del mundo y todos pensábamos que en el Atenas 2004 ganábamos la medalla de oro. Y siempre cuento lo mismo y él lo que va es que en un Juego Olímpico participan 18 países y los otros 17, a lo mismo que nosotros, van con el mismo objetivo, que es ganar. Y en definitiva vos te puedes entrenar a lo mejor, pero después es algo deportivo. Entonces te puede ir bien como te puede ir mal. Y a nosotros no es que nos fue mal, pero no logramos el objetivo, ¿no? De ser los mejores del mundo, quedamos 9º en Atenas. Y ahí empezamos a pensar en Beijing y en decir, tenemos la oportunidad de ganar la medalla porque lo hemos logrado en un mundial, ganábamos Copa del Mundo, a nivel panamericano éramos los mejores, pero había que planificar ese 2008 y bueno, y así lo hicimos. Cambiamos estrategia, llegamos como número 12 del mundo, todo, pero fuimos el 19 de agosto, me acuerdo, 7 de la tarde se largaba la competencia, 18 países y los otros 17 iban por el mismo objetivo que nosotros, que era subirse al podio, claro. Ganar una medalla. ¿Cómo era la disciplina? La disciplina de la Madison se corre de a 2, son 50 kilómetros a la pista de 250 metros, techada y de madera, y son 200 vueltas. Y cada 20 vueltas vos vas ganando puntos a los 4 primeros, 5, 3, 2 y un punto a los que pasan primero. Okay. Y si agarrás una vuelta de ventaja, o sea, te escapás y sacás una vuelta, ganás por distancia. Y la estrategia nuestra era esa, sacar una vuelta. Y fue así. Después sacó vuelta Rusia y España, y de los 3 que teníamos más distancia, se suman los puntos. Y nosotros logramos con 8 ganar esa medalla de oro y nada, fue... ¿Cómo fue cuando sonó el himno? Y es impresionante. Siempre, bueno, cada vez que me lo preguntan o está la fecha 19 de agosto que tenemos el recordatorio de ese día tan especial, para nosotros es bravo porque no hay un sentimiento, digamos, no tenés un sentimiento de lo que pasa en ese momento. Es toda euforia, la mente te va a 1000 por hora, empezás a pensar para adelante, para atrás, todo el sacrificio, no, esfuerzo, digo, porque uno no hace sacrificio. Nosotros hacíamos lo que nos gustaba y entonces nos esforzábamos por estar en el mejor nivel. Entonces, nada, es un momento cúlmine de decir, bueno, logré el sueño de muchos años de carrera deportiva. Estar acá, que te cuelguen la medalla de oro y nada, escuchar el himno. Que además Argentina no tiene tantas medallas de oro, 23 ¿no? Actualmente. Entonces, por eso te digo, eso te marca un poco la historia de dónde estás o lo que lograste.
Uno de los 23 medallistas dorados de la Argentina. Exactamente. ¿Y dónde la tenés la medalla? Está en casa, está ahí. ¿Y la ves habitualmente? Todos los días porque está en una repisa ahí en el comedor de mi casa. Al principio me la hacían llevar para todos lados cuando no habían ganado. Después empezó a ensuciar la cinta y empecé a decir que no la tenía en mi casa. Cuando me decían vení con la medalla a hacer una nota o a algún evento, que no la tenía en mi casa, que la tenía en una caja de seguridad, pero era mentira, siempre estuvo en casa. Y cuando me retiré empecé vuelta a llevarlas, porque nada, empecé a ir a eventos, a dar charlas, a hablar con los chicos que hacen deporte más chicos. Y nada, una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es que vos veas y sientas. Digo, siempre es un imán la medalla, porque donde la saco se acercan todos a tantearla, a pesarla. Y es un símbolo también de la cultura del esfuerzo, de la disciplina, de la perseverancia, del compromiso, ¿no? Representa muchas cosas una medalla olímpica. Yo creo que sí, un poco eso, ¿no? Decir, bueno, todo el esfuerzo que uno hizo durante tantos años buscando un objetivo, el objetivo era ese, la medalla, acá está reflejado en esa pieza que hay muy pocas en Argentina, ¿no? Si bien en una carrera el punto de largada y de llegada son claros, en la vida de un ciclista el final de su carrera puede ser muy difícil de reconocer, aunque también se puede aceptar y disfrutar ese final de una manera diferente. Walter siempre supo que la estela de su carrera seguía viva y latiendo, mientras pueda ser compartida con otros deportistas. Cuando dejaste de correr, ¿qué empezó o qué vino en tu vida? La verdad que el primer año fue difícil. Imagínate, como te decía antes, desde los 5 hasta los 41, corriendo en bicicleta. Lo único que sabía hacer era eso, entrenarme, enfocarme, prepararme y ver dónde iba a competir para tratar de mejorar o buscar objetivos. Y nada, yo dejé la secundaria. En primer año no terminé la escuela. Por mi viejo, que era un fanático, yo en ese momento dije, ¿qué hago? Sigo entrenando, voy a la escuela, no, como todo no me gustaba mucho estudiar. Y mi viejo me dijo, no, seguí corriendo en bicicleta. Un error que cometí en ese momento, porque la verdad que cuando dije no corro más, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque no había terminado los estudios, no tenía un título. Más allá de todo lo que había logrado en mi carrera deportiva, es un deporte amateur. Enseguida tenía que empezar a pensar qué iba a hacer al otro día, porque no tenía una cuenta bancaria muy amplia, entonces nada, tenía que seguir viviendo, tenía mi familia, todo. Y en ese momento fue difícil. Pasó una semana de bastante depresión, de decir, bueno, pensar en qué hago. Y nada, unos amigos míos me dijeron, si vos corriste toda la vida en bicicleta, y es lo único que sabes hacer, tenés que seguir ligado a eso. Y bueno, y eso me hizo abrir un poco la cabeza y dije, bueno, yo quiero seguir ligado al deporte. Y en ese momento fui a hablar al ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento. Le dije, yo tengo casi 24 años en el alto rendimiento, competí en 5 Juegos Olímpicos, gané una medalla. Si yo me tengo que ir a trabajar de otra cosa, me lo llevo conmigo. Todo ese aprendizaje, toda esa experiencia, que es único, que no todos la tienen, me lo llevo conmigo. O sea, y mi idea es volcárselo a los más chicos o tratar de ver. Y bueno, esto fue 2015. Estaban los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018 y me dijeron, bueno, empecé a trabajar con los atletas jóvenes, pero no de ciclismo, de todos los deportes. Y bueno, y así fue que empecé a contar mi experiencia de cómo pasar de lo que hablamos al principio, de hacer un deporte al alto rendimiento. Bueno, hoy soy el presidente de la Comisión de Atletas en el Comité Olímpico, eso te va llevando, ¿no? Y con el respecto al ciclismo, dije yo, si es lo que hice, empecé a estudiar para ser entrenador. Porque tengo la noción, o sea, digo, por más que yo haya sido exitoso en mi deporte, tenés que prepararte para ser entrenador. Porque una cosa es que vos recibas órdenes como atleta y las ejecutes, y otra cosa es tenés que darlas y ver la psicología del deportista. Y bueno, así que empecé a hacer cursos, todo, y también hoy soy el entrenador de la selección de Argentina de ciclismo. Walter ama el ciclismo y sabe todo lo que conlleva este deporte. Las arduas horas de entrenamiento, el sentir las inclemencias del tiempo y el esfuerzo continuo son solo algunas facetas que pueden parecer negativas, pero él las sigue extrañando. Walter ama las dos ruedas y es un campeón apasionado
que merece todo nuestro reconocimiento. Esta fue la historia de Walter Pérez. Y por último te quiero preguntar por el ciclismo, porque uno sabe que anda a veces por una ruta y los ve, van, vienen. Un deporte tan esforzado que no siempre está la infraestructura, uno los ve entre los camiones, necesitando esas distancias largas, pero creo que es muy fuerte en toda la provincia de Buenos Aires, tanto en el conurbano como en los pueblos, ¿no? De hecho hay carreras que son tradicionales como la doble bragado. ¿Cómo describís este deporte para que la gente lo entienda, los que no lo conocen? Mira, lo bueno que tiene el ciclismo, no es en contra de otros deportes, ¿no? Pero yo digo siempre que si vos vas a, no sé, practicar, por ejemplo, judo, estás en un lugar cerrado. El ciclismo te da ese cambio de paisaje todo el tiempo, porque nosotros a veces cuando entrenamos mucho tiempo, 5 o 6 horas, vos cambiás todo el tiempo de escenario. Obviamente cuando hace frío es más difícil, cuando hace calor también tenés el clima que te juega en contra, pero bueno, nada, el disfrutar de eso, ¿no? De cambiar de paisaje, creo que eso... Recorrer lugares, conocer gente. Exactamente, eso te lo da solo el ciclismo. Yo en mi carrera deportiva fui a 44 países y yo creo que, bueno, si no hubiese hecho ciclismo no hubiese conocido por ahí 2, si me hubiese ido de vacaciones, si hubiese tenido la suerte, pero esos 44 países los hice en bici, entrenando y nada, y conocés lugares que por ahí si vos vas como turista no los conocés. Entonces digo, eso es lo bueno de la bicicleta, ¿no? De disfrutar, de hacer un ejercicio para los que no lo hacen competitivamente, pero nada, de disfrutar del clima, de la amistad, de estar paseando con la bici. Y Buenos Aires es un lugar difícil, porque por el tránsito, pero bueno, hay muchas provincias que se puede disfrutar de diferentes maneras el ciclismo. Además, muchas veces el automovilista o el camionero no respeta, ¿no? Sí, bueno, yo que he andado en otros países es más una cuestión de respeto hacia el otro que por ahí de la convivencia, ¿no? Porque si vos perdés un minuto para pasar a un ciclista, después en un auto lo podés recuperar yendo 3 kilómetros más rápido. Entonces, nada, por eso digo, es una cuestión de respeto mutuo, porque a veces también vemos ciclistas que pasan semáforo en rojo, que no respetan las leyes de tránsito, y bueno, a veces a mí un poco me da también por ese lado decir, pará, o sea, no porque vayas en una bici podés hacer lo que querés. Entonces, nada, digo que el respeto tiene que ser mutuo para que podamos convivir todos. ¿Cómo son las bicicletas de hoy? Porque uno las ve hipertecnológicas, súper livianas. ¿Está cambiando mucho el elemento, la tecnología bicicleta? El ciclismo hasta el año 2000 venía cambiando muy, muy rápido y bueno, después reglamentariamente se empezó a frenar un poco eso porque también había mucha diferencia con los países potencias o que tienen más plata contra los países por ahí de menos recursos. Entonces se frenó un poco eso, pero nada, igual las bicicletas hoy nada, son todas electrónicas, salieron partes de bicicleta de ruta que son Bluetooth, que ya no llevan cables, el disco de freno, bueno, un montón de cosas que hacen que sea una bicicleta cara y que en Argentina la verdad lo practiquen más las personas de menos recursos. Entonces nosotros en el ciclismo decimos que es un deporte caro para que lo practica gente con pocos recursos. ¿Cuánto pesa una bicicleta promedio de competencia? Por reglamento no puede pesar menos de 6 kilos 800. Entonces, 6 kilos una bicicleta. Sí, toda armada para competir, ese es el reglamento. No, estamos hablando que si antes había bicicletas más livianas, hoy son todas de fibra de carbono, todo un monocasco, hecho en una sola pieza, con también rueda de carbono, o sea, ha avanzado muchísimo la tecnología, pero está como controlada por la Unión Ciclista Internacional. Campeón, gracias por contarnos tu historia. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y lo mejor para el futuro y seguí transmitiendo tu experiencia. Bueno, gracias, esa es la idea, gracias. Gracias, Walter. Pequeño corte en Conurbano Tierra de Oportunidades. Enseguida, más historias. Nuevo bloque de Conurbano Tierra de Oportunidades. Historias de lucha, pero que dan esperanza. Vamos con la próxima entrevista. Sandra Ongzar viene de la zona sur del Gran Buenos Aires y su barrio, pintado con los recuerdos de su infancia, es Villa Independencia. Calles de tierra, zanjones, gente humilde y con fuerte espíritu de trabajo fueron el escenario donde Sandra vivió sus primeros años y fue moldeando su espíritu. Su
historia está ligada a los valores familiares, al fuerte vínculo con sus padres y a la magia simple que tenían los asados que hacía su papá. La mística de esos asados paternos fue la chispa que encendió las ganas de Sandra de ponerse al frente de la parrilla familiar y mostrarle al mundo a través de las redes sociales que las asadoras también pisaban fuerte. Hoy te presentamos la historia de Sandra, una mujer que siempre se anima a ir más allá, a correr los límites y a mostrarle al mundo que el asado no es solo cosa de hombres. Sandra, ¿dónde nació y dónde creció la líder de asadoras argentinas? Villa Independencia, Lomas de Zamora. Ok, sur del conurbano bonaerense. Sur del conurbano bonaerense. ¿Y hasta qué edad estuviste por ahí? Y mira, yo estuve más o menos hasta los 12 años, cuando mi mamá en algún momento consideró de que ya era momento de mudarnos. Pero no era que quería irse para el norte, ni mucho menos, sino que dijo, vamos a ir para Banfield. Nos cambiamos, digamos, en vez de ser Lomas de Zamora, que era Villa Independencia, en ese momento, cuando me crié desde muy chiquitita, y después nos mudamos a Banfield, que es donde vivo actualmente. Bueno, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia fue algo fantástico, inolvidable, y ayer justamente, antes de un montón de cosas que uno en esta época, viste cómo te moviliza, porque ya hay personas que no están junto a vos, que la mesa cada vez es más chica. En este caso te hablo de mi papá, donde recuerdo enormemente todo lo que he vivido de mi infancia fue gracias a estar pegoteada de alguna manera, porque él quería el hijo varón y le llegó la nena. Y dijo, no, igualmente vamos a hacer algo como que sea un poquitito varoncito. Y bueno, y ahí surgió esta infancia muy linda. Vivía potreando, era una yegua, una reverenda yegua. Sí. Y eso de potrear, que es tan típico de los barrios. Sí. ¿Dónde sucedía? ¿Cuáles eran esos, no sé, ¿Juegos? sitios emblemáticos? ¿Un club de barrio, una calle? Y ahí era todo de tierra. Ahí no había asfalto, entonces imagínate que estaba la zanja, me recuerdo de ese aroma a la mañana, ese frío cuando te llevaban a tomar el colectivo para esperar iba a la escuela número 1 en Lomas de Zamora, y yo llegaba y agarraba la bici o las bolitas, ahí era de todo. Los juegos de aquella época. Los juegos de aquella época, la bicicleta, si había, porque también veníamos Familia de una humilde, familia... ¿no? De trabajo. Muy humilde. Yo llegaré a decirte muy humilde. Mi papá era empleado de una fábrica jabonera que está ya semidestruida en Camino Negro, que cuando vos pasás está toda ya arrumbrada. O sea, familia de inmigrantes, humildes, vida de barrio, Sí. muchos juegos, no Sí. siempre de nenas. Soy de 3 hermanos, la mayor, la más atrevida en un montón de sentidos. Ya de chiquita se daban cuenta que Sandra iba a ser bastante complicada en algún momento, pero a su vez muy pegada a todo lo que es mi familia, mis hermanos. Hasta ahí estaba Gisela solamente. Y después, bueno, llegó mi tercer hermano, que es Maxi, con una diferencia de 15 años. Claro. Sandra tiene una mirada única sobre la vida, que fue tomando forma por su barrio, sus padres, los valores que le inculcaron y la experiencia entre sus vecinos. ¿Qué le dio el barrio a tu vida? Viste que siempre los barrios son los que definen como una identidad, ¿no? Me dio mucha libertad de poder decir, Sandra, qué sé yo, no era Sandra, ¡Sandra! Decía ese grito, ¡está la comida! Y vos sentada en la vereda, esa tranquilidad que hoy está tan difícil por el tema de la inseguridad, lamentablemente, me dio conocimiento, aprendí, viste los porrazos también, el hecho de poder aprender. Vivía con las rodillas, viste que se hacían las cascaritas. Sí, machucadas. Machucadas o todas lastimadas. Era terrible, me dio muchos amigos, muchas ganas de crecer y salir adelante, creo. Es fundamental. Te dio ese temple, Sí, esa sí. vocación de esforzarse, ¿no? Sí, me dio mucha fortaleza en una ocasión, en una oportunidad donde yo vivía en una casa muy humilde.
Y literal, teníamos 4 chapas y una bomba de agua en el costado y nada más, hasta que nació Gisela, que es mi hermana, y la Cruz Roja nos regalaron una prefabricada. Nos mudamos a esa casa tan linda que para nosotros era un palacio y quedó el ranchito atrás. Y una noche, un 27 de septiembre de 1975, creo que fue la tormenta de Santa Rosa más grande de todas. Y bueno, vino un tornado enorme y yo me recuerdo a mi papá sosteniendo las paredes porque la casa, teníamos un tornado, unas piedras que caían así. Y mi papá que me decía, Sandra, tírate abajo de la cama. Y mi mamá decía, no encuentro a la nena, no encuentro a la nena. Y para mí fue algo muy fuerte ese momento, porque me cambió rotundamente el pensamiento al ver con 4 años, al día siguiente como mi mamá arrodillada en la nada. ¿Cómo quedó la casa? Y totalmente destruida, con la nena en brazos, y mi papá tratando de consolarla y de volver nuevamente al ranchito que teníamos en el fondo. A partir de ahí es como que se hizo un clic y mi papá dijo, voy a trabajar el doble para hacer una casa de material. Y ahí es donde él empezó a hacer las paredes y todo lo que era mi casa. Y cuando estoy en la terraza le digo, papi, esta casa se va a volar. Y me abraza y me dice, quédate tranquila, hija, que esta casa no se va a volar. Es hasta hoy que a veces le tengo miedo a las tormentas, te confieso. Fuerte, pero también para vos valioso, porque uno aprende de esas situaciones aún traumáticas, ¿no? Sí. No las busca, no las desea. No, pero... en absoluto. No las deseas, no las querés. Se te aparecen, son como vos decís, piedras en medio del camino. Claro. Pero es inevitable de que o las pateás y haces lugar o simplemente... ¿Sabés cuántas personas hoy en el conurbano bonaerense tienen esa sensación que vos tuviste ante cualquier tormenta? Un montón. Muchas. Porque no tienen una vivienda digna. Exactamente. Exactamente. Yo creo que mucha gente hoy... Lo que pasa es que es un tema muy complicado, muy complejo a la vez de tratar, porque vos no podés, tratás de no, es como te dicen, en una mesa no podés hablar de política, no podés, porque, viste, generalmente hay algunos que les gusta la idea vos tratás de motivar al otro. Si yo pude hacerlo, o si yo vi que mi papá me inspiró y mi mamá, mi familia, mi vínculo, la gente que a mí me rodeaba antes tenía una cultura de trabajo, o de salir adelante por sí solo. O sea, ¿Por no qué esperaba... esperar que te lluevan los laureles? Claro, no esperaba quizá un subsidio o algo de afuera, sino No. a pelearla, a la cancha. Salí, tenés 2 manos, tenés salud, tenés que dar gracias a Dios de poder tener esas herramientas, porque aunque vos no lo creas, hay posibilidades para todo el mundo. Es simplemente que nazca la energía de una manera interior que te empuje a decir yo puedo. Porque todos lo podemos. No hay diferencia. Sandra sabe que el esfuerzo y el trabajo son fundamentales para conseguir lo que se quiere en la vida. Sus padres fueron sus pilares. Esos valores le quedan marcados a fuego. Sandra, y nos vamos a Banfield. Nos vamos a Banfield. ¿Cuándo te situás en este barrio tan lindo del sur, donde hoy vivís, no? Bueno... Nosotros tuvimos la posibilidad, y acá viene lo bueno que hizo don Esteban, que después de terminar aquella casa y de pelearla y de que quede muy bonita y todo, mi viejo logró empezar a trabajar en diferentes lugares como contratistas, curtiembres, y fue el primero en montar la planta de Coca-Cola de envases hoy por hoy, que son los descartables, en Pilar. Así que imagínate lo que yo te estoy hablando, Claro. De un hombre que era un obrero a montar una planta de Coca-Cola, que fue la primer planta industrial con un montón de empleados, y no parar nunca más. Por eso pudimos comprar, mi mamá escondida, porque ella dijo, es hora de ya mudarnos, fue y compró la casa de Banfield,
Y después compré una casita en Mar de Ajó, donde pasábamos el verano en Mar de Ajó. Esas zonas también eran Qué muy... modelo familiar de la cultura del esfuerzo, ¿no? Ay, La casita en el terrible. conurbano y si se puede, un departamento o una casita en la costa. En Mar de Ajó con la lancha, sí. Mira, con la lancha, no es solo la casa. No, estaba la camioneta, fanático el tipo de las F100, F150, Sí, ¿no? la Ford. Chevrolet, la Ford. Él le encantaba, él era fanático y decía, Nina, prepara el bolso, terminaron las chicas del colegio, vamos a Mar de Ajó. Y hasta marzo, que empezaba el colegio, era ir, tirarnos, entrar al mar. Por eso viene el tema del asado después, por las corvinas. El mundo de Sandra lleva a la clara impronta de sus padres. Cada uno de ellos jugó un papel fundamental en su vida, pero sin dudas fue su papá el que le enseñó que desde un simple fuego se podía disfrutar de sabores intensos y de momentos llenos de emoción. En toda esta etapa que vos decís de mucho esfuerzo, una familia humilde que la pelea, ¿cómo entraba el asado? ¿Había asado, había carne o todavía no? Y el tema del asado es muy machista, el tema era de Esteban, Tu papá. mi papá. Vos lo veías de reojo, sacábamos la corvina en ese momento, y si no era el tema de la carne, cuando venía de trabajar, venía con la bolsita y decía, Nina, querida, pone que la mesa y hace la ensalada, yo hago el asado. Pero vos pispeabas. Obvio. Vos aprendiste mirando a tu viejo. Mi mamá también. ¿Cómo hacía asado tu viejo? ¿La típica parrilla horizontal o...? Él tenía una parrilla propia que como era herrero, las hacía él a su manera, con horno así, con una caja china dentro, creo que me dijo que tenía para tiernizar la carne. Ahí escuché. Y trataba de buscarle esa vuelta y vos decías... Y mi papá era muy especial, te la hacía vuelta y prendía el fuego en one, two, three, 2 maderitas, el carbón, anda a buscarme un pedacito de entraña. Así de sencillo y salían esas mejores asaditos picaditas. Pero cuando hacía lo grande, el tipo, terrible parrillada, siempre a 2 fuegos. ¿2 fuegos qué significa? 2 fuegos es un ejemplo, un lechón. Él para Navidad eran los lechones. Entonces, fuego abajo, chapón arriba, que lo había diseñado él en su herrería. Y le agregaba fuego por arriba. Y le agregaba fuego por arriba. Apa. Entonces vos lo haces con una temperatura de 2 fuegos. Más uniforme. Totalmente, pero Claro. no. Siempre él me decía, escúchame bien lo que te voy a explicar. Arriba va el fuego, abajo no tanto, abajo poquito, porque va arriba. Entonces le pega el hueso y se cocina parejo y eran horas y horas. Y mientras estábamos en esas horas, entre mi mamá, mi hermana si estaba, porque mi hermana se fue muy joven de la casa, y sacaba el mazo de cartas y timbero también era y me enseñó de chiquita también. ¿Cuándo hiciste vos tu primer asado? Cuando lamentablemente un empleado de él, una mañana, mi papá arrancaba a las 5 o 6 de la mañana y se iba, tenía un espíritu bárbaro. Y él hacía portones, rejas y todo eso. Y había un empleado que le veníamos advirtiendo que tenga cuidado, ojo con este. Y se ve que agarró algún trabajo, alguna seña, y él se dio vuelta a poner la pava y le pegó 2, 3 fierrazos en la cabeza. Lo dejó casi muerto, mutilado, pero con la suerte de que quedó la puerta abierta, entró un cliente, lo encontró y ahí lo trasladaron a un centro médico, pero ya quedó mal. Estuvo 3, 4 meses en terapia intensiva, ya ahí empezaron sus problemas, hasta que lo trataron de recuperar y mi papá ya tuvo 3 ACV y ya no volvió a ser el mismo de antes, Claro. obviamente. ¿Y esa oportunidad vos te convoca a ponerte al frente de la parrilla? Son muchas sensaciones. Esa pregunta es muy fuerte para mí. Yo creo que Sandra hoy te está contando quién verdaderamente es Sandra y de alguna manera se enteras lo que yo trato de manifestarte. No es solamente un asado. Significa llevar un apellido y llevar un orgullo de familia, tanto como de mi madre, como de mi padre y de dónde me crié y qué me enseñaron, qué valores me dieron. Sobre todo lo que agarro es el esfuerzo, lo que me enseñó,
una promesa al cielo. Fundamentalmente porque cuando él murió y ya no podía hacer más el asado, igualmente me digitaba desde lejos y me decía, hacelo así, hacelo así. Y apenas sí caminaba y todo. Y bueno, hasta último momento, pero sí tengo mis razones para poder seguir con todo esto. Por eso creé Asadoras Argentinas. El territorio de la parrilla era exclusivo de su papá, pero Sandra sabía las bases del buen asado y tenía un espíritu que no se achicaba ante los desafíos. Por eso decidió tomar la posta y llevar su impronta al fuego. Bueno, y creaste Asadoras Argentinas. ¿Por qué? ¿Para qué? Viste que las redes sociales hoy por hoy es todo. Vos Claro. te vas a bañar o estás hablando, no, selfie. Todo el mundo sabe tu vida. Se expone todo. Se potencia. Y en ese momento había arrancado Locos por el Asado y a la par, pero yo no es que lo seguía ni mucho menos, pero sí sabía que estaba en la comunidad. Claro, el pibe este en laucha con los amigos. Claro, con los amigos. Nunca una mujer en ese programa. Nunca te van a arrimar a una mujer a una parrilla, por favor, excepto para que le alcances el vermú, el vino. Querida, tráeme Claro. el vino. No, O sea, vos viste esto y dijiste, no, pero vos sabés que hay algo, y esto yo sé que a mi marido no le va a gustar, porque muchas veces cuando yo cuento la historia, él se enoja porque él dice que él sabía y ya hacía asados. Cuando lo hacía en realidad mi papá, porque como vivía mi mamá y mi papá adelante y nosotros en la casa de atrás, el asado lo hacía mi viejo hasta que empezamos con Asadoras Argentinas, mi mamá y yo. Y ahí arrancó, le digo, mami, qué linda que te salió. La verdad que sabes prender el fuego. Tú ponete para la foto, lo subo, Facebook, boom. Comentarios. Dije, y yo ya había visto otra chica haciendo ella muy sexy el asado y tenía mucho mensaje machirulo, ¿viste? Demasiado machistas que le daban. Y dije, este es el momento, el lugar y la oportunidad de crear una comunidad que las mujeres, pero toda la vida hicieron asado. No es ninguna novedad. Las mujeres de campo, las mujeres hoy por hoy, vos ves mujeres de 60, 70, 80 años que vivían en el campo y esperaban al marido con ya el asado, la carne, el guisado, todo lo que sea, pero bien de campo, mataban al animal y a comer. Y bueno, impactó. Una comunidad hoy de 100.000 seguidores y después se traslada a Instagram. Facebook, Instagram, algunos videos en YouTube casero, que todavía estamos ahí porque, bueno, como yo trabajo por otro lado, no tengo mucho tiempo, pero sí, a veces subo algunos videitos y he hecho historias. Estuve en Fuegas con Felicita Pizarro. Te vi, muy ¿Me lindo viste? programa. Capítulo número 1, muy buen costillar, ¿no? Sí. Sí. Así es. Llevaste ahí unos cachos de carne grandes y digo, epa, esto va en serio. Viendo a mis queridísimas colegas, cada una tiene su estilo, eso es lo bueno No, que porque tiene uno la dice, mujer. viste, desde el prejuicio algunos pueden decir, viene una mujer que haga una entrañita vuelta y vuelta. No, vos fuiste fuerte, a la Champions League directamente. Es que así es Sandra. Así es, Sandra. Vamos a todo o nada. Si vos me decís vamos a jugar, no perdamos tiempo. Ok. Vamos al chiquitaje intermedio, no. Bien. O ganamos o perdemos. Bueno, y alguien puede decir, esto es una forma de feminismo. ¿Vos qué pensás? ¿Hay una forma de militancia, dejar un mensaje o simplemente esta es tu historia? No. Esto significa que todas pueden hacerlo. El hacer el asado es hoy por hoy es un ritual, es un folclore. Cuando vos no ves a alguien durante mucho tiempo, ¿cuál es la primera palabra, frase? Olvídate. ¿Qué decís? Te invito a comer un asado, venís a comer Perfecto. un asado. Pero no es el asado el hecho de prender el fuego y tirar una carne y hacerlo. No. Es todo. Claro, es el encuentro. Es el encuentro. Los argentinos estamos acostumbrados a ser muy amigotes, amigos. Somos esa empatía de querer compartir. Y te puedo asegurar que me mandan muchísimos mensajes y las mujeres lo que consideran es que lo más difícil es prender el fuego. Y la verdad que no. Es un error. Y Asadoras Argentinas lo que está enseñando hoy es que así como vos me ves vestida, que muchísimas veces cuando entro en la carnicería partamos de esa base,
ya salgo mal porque no me creen o se enojan cuando elijo el corte. Llego, prendo el fuego, pongo música, me descorcho un minito. Para mí allá empieza mi ritual. Es una conexión. Vos cuando prendes el fuego, ¿qué haces? Sí, sí, no, es mágico, Es es mágico. mágico. Entonces te lleva a todo eso. ¿Carbón o leña? Leña, ¿O ambos? no, leña y carbón. Un mix, Si vos querés algo rápido, express, vas a ir con un carbón vegetal bueno. claro. Después que vas tiene un aprendiendo. poder calórico fuerte, pero la leña hace una diferencia. La ¿no? leña hace una diferencia, depende cuál. Si el quebracho colorado es más duro, depende para qué corte. Si vas a hacer un corte más chiquitito, no vas a usar eso, pero lo vas combinando, lo vas Y además da llevando. un poco de aroma, supongo, ¿no? Sí, sí. No hay que abusar tampoco. No porque te puede intoxicar, hay gente que le cae mal, Ujú. la realidad es esa, pero he aprendido a lo largo de todos estos 7 años con asadoras argentinas a tener diferentes tipos de técnicas, a poder aprender muchas formas de cocción. Algunas me salen, otras no. No nací sabiendo. Me he Claro. equivocado y he terminado con la carne en el horno. Pero bueno, es algo interesante que invita y no, el hacer un asado no te saca esa parte. Tuve muchas críticas por ese tema, porque a mí me gusta el brillo, porque a mí me gusta el encaje y me dicen que me pongo para la foto o de repente, porque soy como soy y si al que le gusta bien y al que no le gusta lo lamento y que mire para otro lado, otra página. Pero yo soy así y no voy a dejar de serlo. Me han querido obligar a vestirme de tal manera y no encaja conmigo. No sé, opino eso, ser auténtica. Ahí está. Y invitas a mucha gente a que quiera hacer eso, porque lo podés hacer y las mujeres somos más detallistas. Claro. El prejuicio indica que la parrilla es de los varones, pero a la hora de juntarnos y saborear un rico asado, eso poco importa. Sin embargo, parece que algunos secretos y algunas pequeñas diferencias a la hora de asar se hacen presentes. ¿Hay una diferencia entre el varón y la mujer al Sí. frente de la parrilla? Literal. ¿En qué? La prolijidad, la limpieza. Mm, Los tiempos. Es todo, ¿cómo decirte? Es todo tener todo en su lugar, premeditado. No sé, el ambiente. Yo he vivido mesas de mujeres divorciadas, separadas, que no sabían cómo prender el fuego y de repente hoy se juntan y bueno, pobrecitos los ex, porque Claro. los matan y es la parte más emotiva de todas, pero sí, todo. ¿Cómo se prende el fuego? Porque, viste, hay tantas técnicas que las ramitas, que el que le pone un poquito de querosén, que el que le apantalla de abajo. Hay unas pastillas que Sí. se compran, yo utilizo muchísimo, son como prensadas. Si no, está la técnica de la botella, que le Claro. pones el papel y de tipo volcán, depende. Después si tenés algún lugar como tipo cunita que le pones las maderas del cajón de manzana. Directo, el de Directo, la verdulería. Abajo el carbón, se enciende y más o menos 20 minutos ya tenés fuego ardiente, como Bien. carbón ardiente para poner abajo el fierro. Sandra, una pregunta clave y estratégica, el punto de la carne. Yo cuando era chico comía bastante cocido y fui variando hacia el punto medio más tirando a rojo. ¿Está pasando eso en la sociedad con el tiempo? ¿Hay un consenso sobre cómo se come la carne o cada uno como le gusta? Lo que me acabas de preguntar es como el estilo o el gusto de la ropa. Claro. Vos nunca jamás vas a conformar a todo el mundo. Si yo posteo algo que para mi gusto está bien, porque está a un punto justo, jugoso. ¿sí? Justo es jugoso. Jugoso. Vos tenés el jugo del color ámbar, que es el punto ideal. Me gustó lo del color ámbar. Claro, eso se usa mucho en los torneos. Yo lo aprendí cuando a vos te van a calificar un costillar, que te miden cuando vos entregás al jurado la parte superior, media e inferior, hacen los cortes correspondientes y en los 3 tiene que salir ese color ámbar. Si sale color con sangre, eso ya queda descalificado o pierde puntos tu costillar.
Sandra tiene un espíritu alegre y positivo, como el fuego más intenso, y si tiene algo en claro es que siempre hay que animarse, probar sin miedo al error, porque eso nos permite seguir creciendo. Entre brasas, costillares y proboletas, te presentamos la historia sin igual de Sandra Onsar. Y hacia adelante, sueños, ideas, ¿qué te inspira, qué te moviliza? Mirá, yo creo que hay alguien que todavía no descubrió, o sí quizás, y lo noté en ese famoso episodio que hubo ahí mostrando 9 mujeres haciendo asado, que sería una bomba que exista un programa donde se pueda mostrar la cocina sobre las brasas y que sean mujeres. Eso es uno. Segundo, Asadoras Argentinas tiene distintos tipos de misiones. Ahora, hoy por hoy, yo formo parte de un grupo de chefs que son de 20 países de Latinoamérica y el Caribe, donde soy la directora de Buenos Aires para el 2022 ir a comedores solidarios en el partido del conurbano y poder orientar a las mamás para que sus hijos tengan una mejor alimentación y una mejor nutrición, y enseñarles todo lo que nosotros vamos aprendiendo y cómo hacer una huertita, eso es lo que estamos armando con todo mi equipo. Sí, porque atrás mío hay un montón de mujeres. Un proyecto solidario también, de compromiso social. De eso se trata, sí, se llama Fondo de Olla, donde estoy trabajando con este grupo de chefs internacionales que son una bomba todos. Y tengo mi congreso donde estoy invitada y también voy a estar ahí exponiendo diferentes cosas. Bueno, estás a full y tenés una vida muy interesante. Gracias por contarnos tu historia. No, muchísimas gracias a vos por dejarme estar acá. Nos encanta compartir con ustedes estas historias de vida de personas anónimas o famosas, pero que tienen algo en común. Una identidad en el conurbano y una historia positiva de progreso. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos en la próxima edición.